Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Veréis, las grandes construcciones que nos dejaron los antiguos en diversas culturas de todo el mundo siguen hoy en día planteando multitud de misterios. ¿Cómo fueron construidas? ¿Quién las construyó? ¿Y qué herramientas utilizaron para poder mover enormes bloques de más de 50 toneladas y agruparlos en forma de pirámides, por ejemplo? Y estaríamos hablando de las grandes pirámides de Egipto, el templo de Baalbek, las ruinas de Pumapunku o incluso el Stonehenge británico, porque sin tecnología hacer estas cosas es prácticamente imposible, y hoy en día también sería muy difícil hacerlo con tecnología. Hace unos pocos días me encontré con una noticia bastante actual sobre unos científicos que decían haber descubierto los secretos del antiguo Egipto para poder construir todas las pirámides. Ellos decían que, mediante un terreno mojado, se podía mover cualquier tipo de bloque, sea cual sea su tamaño. Para mí esto fue una respuesta bastante estúpida, porque si esto fuera cierto, podéis leer la noticia, os la voy a dejar en la descripción. Si esto fuera cierto, tendrían que mojar todo el desierto de Egipto. Y es más, tendrían que mantener esa arena de Egipto mojada, que no se evaporase con las enormes temperaturas que ahí hace. Lo que os estoy intentando decir es que son muchas las respuestas o intentos de respuesta sobre cómo construyeron las pirámides y muchas otras construcciones, pero ninguno se acerca a la totalidad de esta respuesta. Es decir, no sabemos hoy en día cómo construyeron estos grandes monumentos megalíticos. Sin embargo, creo que las entidades que nos gobiernan bajo las sombras, los que tienen más poder y más dinero en este mundo, sí que conocen muchos de los secretos de la antigüedad, y entre ellos la construcción de las pirámides. El misterio reside cuando, algunas veces, hay personas adelantadas a su tiempo que descubren estos secretos, descubren estos conocimientos que nos guardan la élite. Podríamos hablar del hombre que descubrió el coche que funcionaba con agua, o también del célebre Nikola Tesla. El caso es que estas personas, cuando descubren por su propia cuenta, muchas veces por casualidad, mediante sus investigaciones, todo este conocimiento, acaban muertas en su propia miseria. Personas que acaban siendo silenciadas, porque los de arriba se encargan de que estos sean silenciados. Hoy os voy a hablar de una de estas personas, una persona que ha pasado también muy desapercibida, pero que sus hazañas nos hablarían de una increíble historia de un hombre que poseía conocimientos ocultos. Este señor se llamaba Edward Litzkalnin, un hombre de origen letón que era aficionado a la electricidad y al magnetismo, y esta es una clave de todo este misterio. A este hombre se le atribuye la construcción de un lugar llamado el Castillo de Coral, pero que originalmente tiene como nombre Rockgate Park. El castillo de Coral estaría formado por miles de piedras de unos 3 metros, un poco más, y que pesarían entre 25 y 30 toneladas. Lo misterioso de este asunto es que todo esto lo construyó él solo, y en un periodo relativamente pequeño de tiempo, 28 años, desde 1923 hasta 1951. ¿Cómo es posible que este hombre, a solas, por las noches, porque lo hacía siempre por la noche, haya construido, tallado y perfeccionado todas estas piedras gigantes? No lo sabemos, es imposible, y aquí reside el misterio. Lo que no sabe mucha gente, y se puede investigar, es que este hombre escribía muchos artículos de prensa, para la prensa local, sobre generadores eléctricos que utilizarían el magnetismo natural que emite la Tierra. Otro punto importante, porque este hombre nos estaría hablando de energía libre proporcionada por la Tierra, por el magnetismo. Sin ninguna duda, creo que este señor
era un entendido sobre la electricidad, el magnetismo y también de la gravedad, aunque al fin y al cabo, todos estos elementos tienen relación común. Lo que le gustaba decir mucho a este hombre era que cuando le decían ¿cómo es posible que usted haya podido crear semejantes monumentos? Es casi imposible. El señor decía, todo el mundo puede hacerlo si sabe el secreto de la gravedad. Y a su vez muchas veces alardeaba de que él mismo decía poseer los conocimientos del antiguo Egipto para la construcción de pirámides. Esto es lo que este señor, el señor Edward, decía. Sin embargo, el punto más interesante de todo este asunto es cuando le preguntan y les dice que le enseñen los instrumentos que ha utilizado él para poder construir el castillo de coral. Los elementos que él presenta son cuerdas, poleas, trípodes grandes para poder levantar algunos objetos y una misteriosa caja de color negro. Y es misteriosa porque hay pruebas de la existencia de esta caja, una caja diminuta que está fotografiada en muchas imágenes que se tomaron por la época. Este hombre decía que cogía las cuerdas, las poleas, y al final ponía la caja atada también a estas cuerdas, y este era el secreto de toda su magia. A mí me da que pensar mucho sobre esta caja. He visto las imágenes, he ido a investigar sobre qué era esa caja, y me da que pensar mucho. ¿Es posible que este hombre conociera los secretos de la antigravedad? ¿Se la construyó él mismo o la adquirió de otra forma? Porque estas cuerdas y esa caja a lo mejor podrían transmitir la antigravedad por la cuerda, no lo sé, esto sería especulación. El caso es que no podemos negar que este hombre construyó todo esto. Las evidencias están ahí, las tenemos hoy en día, podemos ir a ver esos monumentos. Podemos ver la magnificencia con la cual estos monumentos están al aire, en el sol, porque no sabemos cómo pudieron ser construidos. Podemos decir que el misterio está servido. Hasta que la ciencia no diga lo contrario, todo el mundo puede ofrecer sus propias teorías. Yo creo en esta teoría, creo que este hombre conocía los mecanismos para construir un aparato de antigravedad. Cuando la ciencia nos diga lo contrario, entonces ya tendremos algo resuelto. Sin embargo, tenéis que tener, esto lo digo muy en serio, tenéis que tener constancia de lo siguiente. La verdad no existe. Todos nos podemos basar de opiniones de los demás, de teorías, y escuchar un poquito esas opiniones de todo el mundo puede ayudarnos a acercarnos a la verdad, pero nunca podremos conseguirla. La muerte es parte de la vida. Nadie escapa de sus poderosas garras y mucho menos de sus deseos. Pero existen historias de personas que han podido acariciar el reino de los muertos, burlar a la misma muerte y han vuelto para contarlo. Esta historia comienza con un pequeño niño. Un niño de tan solo 10 años que se llamaba Jordi Pastor. El joven caminaba apaciblemente por las calles de su pueblo como cualquier otro día. Decidió cruzar al otro lado por una de las carreteras principales de su pueblo. Sin embargo, un coche a toda velocidad arrolló al pobre niño y este salió volando varios metros hasta chocar contra un contenedor y posteriormente caer inerte al suelo. Jordi no podía respirar. La oscuridad consumía sus retinas, la luz se apagaba y su corazón dejaba de latir. Minutos después, el milagro se materializó. El niño volvía a la vida después del enorme impacto. Al cabo de unos días, Jordi se empezaba a recuperar del impacto
Intentó recordar lo que le pasó, pero no podía encajar todas las piezas de su historia, ya que él mismo recordaba de forma muy vívida haberse visto a sí mismo desde el suelo, con una perspectiva aérea, viéndose a sí mismo tumbado en la carretera. Este niño hoy en día es un hombre, una persona que nos contaba esta historia por el correo y lo hacía reviviendo el momento como si hubiera pasado ayer. Una historia muy interesante que nos habla de una ECM, experiencia cercana a la muerte. Os recordamos que en esta sección podéis enviarnos vuestras historias para que le demos una voz y podamos compartir el misterio con todos, porque en definitiva todos somos buscadores del misterio.